El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Buenas tardes y bienvenidos a estos lunes de Patrimonio y Tradiciones. Bienvenidos a este momento donde ponemos de manifiesto todos aquellos aspectos culturales que tiene esta bendita ciudad de Málaga. Nos acercamos a uno de los aspectos culturales que más nos definen a lo largo de los siglos, como es la Semana Santa, y pondremos, como siempre, todos nuestros estandartes y nuestros tronos en la calle para llevarles toda la imagen y todo lo que acontezca en Málaga, pero Málaga lleva y en Málaga acontecen muchos otros aspectos culturales. Saben, y los hemos venido recordando en este programa, que hablamos de la Málaga museística, la Málaga de los museos, aquella Málaga que se proyectó desde un punto de vista museístico y que hoy en día es referente mundial en cuanto a las exposiciones, tanto permanentes como temporales, de los propios museos, de la cantidad y de la calidad, de las diferencias que hay entre unos y otros, y de todo aquello que aporta desde el punto de vista del visitante que busca un aspecto cultural, además del sol y la playa, y desde el punto de vista del malagueño y de la malagueña, que disfrutan de unas instalaciones y de unas colecciones permanentes y temporales que nos definen también a nosotros, que definen nuestro entorno y que nos proclaman también. Y hoy, precisamente, aprovechando el aniversario de una de las pinacotecas que puso de referencia esa Málaga de los museos, pues contamos y estamos en el día de hoy, como les decíamos, con el Museo Carmen Thyssen, con ese Museo Thyssen Málaga que tanto y tan bueno ha dado y que ha cumplido aniversario, que desde el 2011, el 24 de marzo, se abrían sus puertas, se inauguraba, y el 25 se abría al público en general, con esos 3 primeros días que tuvieron de visitas gratuitas al propio museo, además de esas visitas gratuitas que existen a lo largo de jornadas determinadas, con temporales, poniendo de manifiesto más de 250 y tantas obras, y poniendo de manifiesto una pinacoteca que era muy requerida por otras ciudades, por otros lugares, por otras provincias, pero que finalmente Málaga ocupó el corazón y también el lugar perfecto por ese Palacio Villalón. Pues todo eso cumple ahora aniversario desde el 2011, 8 años del Museo Thyssen en Málaga, de ese Museo Carmen Thyssen, 8 años que pintura desde el 19 hacia la primera mitad del siglo XX forman parte ya de nuestro acervo cultural y también de nuestra historia. Y una historia que hoy vamos a desgranar, tanto la del museo como la propia pinacoteca, con nuestros invitados en el día de hoy, a los cuales les agradezco mucho que estén aquí, y más después de ese trasvase de aniversario y de esa jornada de puertas abiertas que hemos tenido, que no son otras que la directora artística, Lourdes Moreno. Muy buenas tardes. Encantada, buenas tardes. Y el director gerente, Javier Ferrer. Don Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por traernos. Decía yo, Museo Thyssen, Carmen Thyssen en Málaga, una transformación tremenda del espacio, del entorno, de la cultura de Málaga, de poner a Málaga en un lugar predominante en cuanto a la capacidad cultural museística, que antes, evidentemente, no teníamos de esta manera, y el Carmen Thyssen y el Thyssen de Málaga ha supuesto ese escalafón y ese grado de nota para ahora acaparar la atención, ya no solo a través de ese museo, sino de todas las actividades culturales que se celebran en Málaga. Javier, un inicio importantísimo, que en su momento fue el primero, el Thyssen, junto a otros museos que llegaron después, y que cumple 8 años. Bueno, el museo, la verdad que después de 8 años, ¿no?, que lleva abierto, creo que ha significado un punto importante en cuanto a reconstrucción de una parte de la ciudad, aparte de lo que supone también del lanzamiento de la ciudad y de la pintura española en España y en el mundo, ¿no? Y también yo diría que una manera bueno, uno de los pulmones que hoy día supone la Málaga artística, la Málaga cultural, ¿no? Creo que desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico, ha significado un hito muy importante que se ve en las calles, ¿no? Es un tema evidente. Y después un aspecto importante, y es que evidentemente también el museo tiene un contenido, pero el continente ha sido muy importante a la hora de enseñar, y también a la hora de decir, este es el edificio,
Palacio Villalón del siglo XVI, Villalón por la familia, que en el XVII después lo transformó, con las transformaciones que tuvo en el XIX y la adquisición finalmente por el Ayuntamiento de Málaga para una renovación exclusiva del museo. El edificio, los restos arqueológicos y la situación en su momento intramuros, ahora ya no tenemos muros, afortunadamente, los muros en los que estamos pensando. Tendríamos unos muros maravillosos como los tenemos de muralla y de pliegos de muralla, pero son otros. Palacio Villalón, referente artístico para acaparar una colección moderna. Palacio Villalón, que es un acierto, uno de los ejemplos más relevantes de arquitectura doméstica, de arquitectura civil malagueña, como bien dices, del siglo XVI, un edificio bellísimo que ha sido recuperado para ser el continente de un museo que apuesta por una colección de arte español con el enfoque singular respecto a otras colecciones, porque el arte que ocupa la colección del Museo Carmen Thyssen pues está más vinculado a los gustos de la burguesía de su tiempo, no se corresponden tanto a los encargos de la Iglesia o de la monarquía, sino a un gusto de la burguesía, que es un hilo conductor de la colección, ¿no? Una colección, decíamos, aniversario, y precisamente hemos querido esa nota de referencia del alcalde de la ciudad de Málaga en torno a este aniversario y suponer, al igual que estamos haciendo en el día de hoy con la directora artística y con el director gerente, qué ha supuesto el Museo Thyssen en Málaga, ese Carmen Thyssen en Málaga, y hemos estado y le hemos pedido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pues que nos hable y que nos comente sobre este aniversario que estamos celebrando. Dentro de ese plan de rehabilitación global, integral de la propia ciudad, es evidente que el Museo Carmen Thyssen nos permite en su entorno tener un impulso grande, un impulso lógicamente es apoyado también en la transformación urbana, en la mejora de las calles, calle Compañía, calle Los Mártires, Pesería, Sinero, Puerta Nueva, que se han ido desarrollando en años anteriores, durante y posteriores a la obra, la apertura hace 8 años del Museo Carmen Thyssen, que por otra parte refuerza también esa oferta atractiva desde el punto de vista cultural para el turismo de congreso, para el turismo de ciudad en general, ¿no? Aporta directamente unos 170.000 visitantes, el objetivo es llegar en un par de años a los 200.000, y por lo tanto es uno de los museos que crece, que es valorado, que despierta interés con su colección permanente y con sus exposiciones temporales, ¿no? Yo siempre recuerdo, cuando se me pregunta sobre estos temas, pues el gesto generoso de Carmen Thyssen de ceder durante muchos años esa colección suya, que es la base, la colección permanente del Museo Carmen Thyssen. La obra de rehabilitación del Palacio Villalón, me encanta recordarla, tiene unos artesanos preciosos que estaban absolutamente perdidos cuando en los primeros años de este siglo estábamos hablando de hacer el Museo de Historia de la Ciudad. Sí, es una labor de rehabilitación magnífica que luego fue ya, digamos, canalizada para esta finalidad del Museo Carmen Thyssen, cuyo aniversario 8º estamos celebrando ahora. Importante la reflexión de la que estamos hablando y el alcalde con la aportación que hacía. Javier, importantísimo, el entorno del Thyssen, el cambio que ha sufrido ese entorno de los mártires, incluso aunque estuviéramos al lado de la Plaza de la Constitución, era un entorno deprimido, esos callejones, esas calles, San Telmo, los mártires, todo el entorno de Andrés Pérez, Pozos Dulces y la salida a la tribuna, y ha resurgido y ha surgido no solo como unas calles donde aprovechábamos en Semana Santa para ir de un lado a otro y para cortar caminos, sino como un referente espléndido de una arquitectura civil y después como poner en manifiesto un centro histórico muy apegado a lo que precisamente era la almendra principal de Málaga. Bueno, yo lo que comentaría es que recuerdo cuando se hizo la primera visita por parte del alcalde, por parte de la baronesa, acompañado del alcalde, lógicamente, a este edificio, ¿no? Hablo en diciembre, finales de noviembre del 2006. Ese rincón de la Plaza Carmen Thyssen, calle Compañía, creo que me parece recordar que no tenía ningún comercio. Es decir, justo enfrente, lo que ahora es una especie de bar o así, aquello había un cartel amarillo, estaba pintado de amarillo, ponía Compro Oro, que estaba cerrado. Bueno, era un poco significativo de que allí no había nada.
el palacio mantenía los artesonados porque lo había protegido el ayuntamiento, y estaban en excavaciones en la parte trasera sobre el yacimiento arqueológico que ha comentado el alcalde o hemos comentado, ¿no? Era una zona absolutamente deprimida, realmente deprimida. Bueno, calle Mártires, en fin, los que somos malagueños sabemos lo que hablamos. Realmente el museo supuso un motor importante para toda esta zona. Pero qué duda, bueno, por supuesto metido dentro de toda una estrategia de ciudad. Yo creo que el alcalde en esos minutos que nos ha hablado explica muy bien el tema. Había toda una estrategia de ciudad en la que la pieza del museo encajaba a la perfección. Y además después se acompañaron con una serie de intervenciones de rehabilitación urbana por parte del ayuntamiento. Recuerdo la Plaza de Mártires, la propia calle donde está la agrupación de cofradías. Sí, Muro San Julián, Mosquera. Calle Andrés Pérez, la Brecha, que también ha intervenido. Puerta Nueva también. Exactamente, con y compañía al Dulce, final, que también cambió, que aquello era un residuo. Todo aquello, hombre, eso fue importante. En cualquier caso, yo creo que el Museo Carmen Thyssen sirvió de tracción para completar todo aquello de comercio. Es que, no sé, se dicen algunas cifras, pero no exageraríamos si podemos decir que el museo ha servido para que allí se hayan instalado en torno a unos 250 establecimientos, 300 establecimientos, sin ninguna duda. Claro, estamos viendo imágenes de ese entorno, de esa Plaza de los Mártires a la que hacíamos alusión. Estamos viendo esa plaza denominada por los malagueños como la del Cristo de los Faroles, por la ubicación de esa escultura en metal del crucificado. Precisamente ese entorno donde establecimientos hoteleros se están incorporando, unos establecimientos muy entre familiares y con una hotelería y hostelería determinada, no el gran establecimiento, sino unas casas donde se pueden alquilar, donde puedes convivir en un entorno, y verdaderamente todas esas callecillas, si se pasaban hace 10 años, estaban defenestradas. Toda esta vía de calle Mártires y de la plaza que estábamos. La señal de entorno Thyssen, no sé si claro, y sobre todo eso, que ahora uno, alrededor del propio Thyssen, ve precisamente ese cartel, que ha marcado también una forma de ser, ¿no?, de los establecimientos. Justo nada más llegar, nada más inaugurar, a los pocos meses activamos reuniones con los pocos comerciantes que habían, y nuestro objetivo era transmitirles que de alguna manera el museo iba a significar la atracción para miles de visitantes. Entonces, en primer año, en 9 meses, entraron 180.000 visitantes, es decir, que teníamos que estar de alguna manera colaborativos para que ese flujo de visitantes llegaran también a estos comercios. Y a partir de ahí surgió la idea de Entorno Thyssen. Pues ese es el entorno, esa es la situación de aquel 24 de marzo de 2011, y evidentemente a toda esta renovación, a todo este entorno, pues le sigue la renovación cultural que también propició la propia colección, el ser un espacio abierto, ya no solo para mostrar la colección, sino para realizar actividades culturales, actividades de todo tipo en torno a la pintura, a la colección, y evidentemente también hemos querido que, si hablamos de cultura, hablamos de esa pinacoteca, estar con la concejala adscrita a Cultura, como es Gema del Corral, y saber también y anunciar pues ese aniversario en torno a su parecer y a las propuestas que, en este caso, como les decíamos, la concejala de Cultura, Gema del Corral, realiza del Thyssen en este aniversario. El Thyssen se ha convertido en una de las ofertas culturales de referencia en la ciudad de Málaga desde hace 8 años que nació, que fue una apuesta de las primeras culturales que se hizo en la ciudad de Málaga por los museos. Recuerdo que tan solo teníamos en aquel entonces el Museo Picasso y el Centro de Arte Contemporáneo. Cuando nació, que nació con unas expectativas en la ciudad bastante interesantes. Un museo además impulsado por una coleccionista privada, gracias a la confianza, al cariño que la baronesa Carmen Thyssen tiene por la ciudad, y que además nacía en un entorno muy importante dentro del casco histórico, que hasta entonces era un entorno degradado, un entorno complicado, y que a raíz de la intervención
de la rehabilitación y recuperación del edificio que alberga ahora mismo el Museo Carmen Thyssen, cambió radicalmente de imagen y cambió radicalmente. Es el ejemplo claro de cómo un equipamiento cultural de primer nivel puede influir de una manera decisiva en el entorno en el que pues nace. Este es el caso de Carmen Thyssen, que se ha convertido en un museo de referencia a nivel nacional no solo por el nivel de su oferta expositiva y de sus colecciones y de sus exposiciones temporales, que hemos llegado a un nivel fantástico y que se complementa muy bien con el resto de museos de la ciudad de Málaga, sino también porque ha sido el primer museo que ha creado un entorno comercial acorde y paralelo al propio museo, en lo que venimos a llamar el entorno Thyssen. Esto se ha convertido en un referente no solo para nuestra ciudad, sino también para otras ciudades de España que han venido a estudiar ese movimiento económico y comercial que se ha generado alrededor del museo y que, bueno, pues a día de hoy solo se ha producido en el entorno del Carmen Thyssen, porque el resto de los museos, pues digamos que ya nacían en un entorno especial y comercial, pero no han generado una marca comercial como lo ha hecho el Museo Carmen Thyssen. Creo que es el ejemplo de museo con el que más se identifican los ciudadanos de Málaga, y junto con el Centro de Arte Contemporáneo, que tiene un número de visitantes mayoritariamente malagueños, son un claro ejemplo de la apuesta cultural de la ciudad de Málaga, no solo para las personas que nos visitan, sino también y por supuesto y en primer lugar para las personas de Málaga. Esas eran las reflexiones de la concejala de Cultura, de Gemma del Corral. Lourdes, hemos hablado del entorno, se ha puesto de manifiesto, y se ha puesto de manifiesto una cuestión principal, y es el legado o la cercanía y el legar una colección para utilizarla durante una serie de años para exponerla en Málaga, y es la cercanía y la opción de Carmen Thyssen, porque no estaríamos hablando de museo sin su aportación y sin escoger Málaga ciudad para una colección que requerían y que querían muchísimas provincias, no solo españolas, sino mundialmente, porque eran muy conocidas, tanto el aspecto del propio varón como de el coleccionismo y la colección que después Carmen Thyssen fue atesorando con los años. Sí, así es. La verdad es que el Museo Carmen Thyssen, cuando se constituye en Málaga, había tenido, ya lo ha contado también la propia presidenta y se ha comentado alguna vez, pues invitaciones por parte de otras ciudades para que esa colección pudiera albergarse en otras instituciones. Finalmente ha sido Málaga. Yo creo que la presidenta, que la baronesa está muy vinculada a la ciudad por motivos personales y afectivos, y también estoy convencida de que el propio escenario, el propio edificio, el Palacio Villalón, con esa arquitectura tan noble, tan especial, el patio es muy singular, los propios artesonados que alberga, que hay 7 artesonados de estilo, algunos de ellos mudéjares. Yo creo que ella supo ver, aunque las primeras visitas fueron con el edificio todavía en obras, pero ella supo ver la importancia, la prestancia patrimonial de ese edificio y su ubicación en pleno corazón de la ciudad, ¿no? Y yo creo que esos son algunos de los factores que han hecho posible que el museo finalmente se inaugurase en Málaga. Hablábamos anteriormente de cómo ha pasado el tiempo. Parece que fue ayer cuando se inauguraba y se ponía de manifiesto, y ya estamos hablando de aniversario, 8 años, casi nada, en un aspecto cultural 8 años suponen mucho, y hablábamos del palacio y estamos viendo imágenes, y pienso como malagueño y que ninguno en aquellos momentos éramos conscientes de lo que se nos venía, de la posibilidad tan grande que tenía el exponer en aquellos entonces no solo una obra pictórica heredada y creada a su vez por parte del barón Thyssen y de la baronesa,
sino de dar a Málaga una colección que ha supuesto hoy en día todo un revulsivo, y a lo mejor no éramos conscientes ninguno de nosotros después de estos 8 años de lo que ha significado, y esas primeras imágenes, esas primeras cosas, además ya vamos viendo a determinadas personas, como siempre lo analizamos, aquí estamos un poquito más mayores, aquí estamos, y el museo también es historia contada de Málaga. Claro que sí. Sí, la verdad es que cuando una institución de este tipo se pone en marcha, genera unas expectativas que luego hay que terminar asentando, ¿no? Porque luego el día a día el que va también construyendo la propia identidad. Es cierto que el hecho de inaugurar, por supuesto, supone un esfuerzo enorme, en este caso tanto por parte del Ayuntamiento de la ciudad, por su apuesta decidida, como por parte de la baronesa, de dejar su colección en préstamo. Es un acto de generosidad, evidentemente, pero luego también el día a día es el que va constituyendo la identidad, ¿no?, y la personalidad de un museo. Así que, pues bueno, cuando se inaugura es todavía queda mucho por saber, a pesar de que ya tienes bastante información, ¿no? Sí, más de 5.000 metros cuadrados, en principio, sí, son los de las salas expositivas, en un entorno o en un edificio de más de 7.000, sí, con lo cual estamos hablando de una importante cantidad de espacios dedicada, como estábamos viendo también, a la exposición, a la pintura, pero sobre todo a muchísimas actividades. En estos 8 años habéis colmado actividades musicales, actividades escolares, actividades en referencia, porque también el Palacio, aunque así suene como un poco de tejemaneje, el Palacio se puede alquilar. Es decir, hay determinadas ubicaciones del propio Palacio que se pueden alquilar para conferencias, mesas redondas, otro tipo de actividades. En Navidades vemos belenes y vemos nacimientos creados por distintas instituciones que se exponen en el Palacio y que el Palacio los expone también, con lo cual el movimiento es mucho más amplio que el simple hecho de una exposición permanente y de las temporales que van surgiendo. Sí, por supuesto. A tenor de lo que comentabas, sí tengo que decir que es una rehabilitación llevada a cabo por Rafael Roldán, una rehabilitación que aprovecha muy bien los espacios. Hay mucho espacio expositivo, mucho espacio público, los 5.000 metros que has comentado, y luego hay unos 2.000 de oficina, la verdad es que bastante ajustado. Esto no es... Estamos contentos de estar allí, pero quiero decir que hay mucho espacio destinado al hecho expositivo y a compartir el edificio con los ciudadanos y con el público. Y efectivamente, la colección permanente es un tronco, un corazón, es un pilar sobre el que pivotan alrededor muchas de los proyectos y de las actividades que el museo genera. En especial, el área educativa se basa en la colección permanente y está dedicada a través de la pedagogía crítica, que también tiene una personalidad distintiva y singular en la ciudad, pues también tiene actividades para todos los públicos, desde los bebecuentos destinados a los más pequeños para estimular sus sentidos, hasta actividades para jóvenes, para universitarios a través de los cursos monográficos, y también para mayores, para amigos del museo. Quiero decir que abarca un amplio abanico para poder llegar así a diferentes tipos de público, a los más diferentes posibles, ¿no? Claro, y además, sobre todo, el pensamiento ese que existe, Javier, de que un museo tiene que acaparar determinadas actividades que quizás estén mucho o con una élite cultural o una élite determinada, y eso, el concepto ha cambiado, y lo podemos ver en este Museo Carmen Thyssen, y es que precisamente es el pueblo, Málaga en este caso, la que se incorpora al propio museo, y así se quiere, que se disfrute y que se haga suyo. Y esa es una de las referencias, y lo hemos visto también en las palabras del alcalde, de la concejala de Cultura, hacerlo nuestro, ¿no? Sí, digamos, por parte del museo hay como dos líneas claras. Hay tratar de llegar al público especializado, en eso están nuestras exposiciones, están los ciclos que organiza la dirección artística,
y por otro lado hay otras líneas de interacción con la sociedad, de colaboración con otras fundaciones, de realizar actividades y entrar con la ciudadanía, como el tema de Amigos del Museo, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo de más de 300 ciudadanos que que de alguna manera están fidelizados con nosotros y nos hacen vida. Y una serie de empresas también, y como decía antes, fundaciones y colegios profesionales que desarrollan su actividad en el museo, que a veces usan de nuestros espacios, como decías, ¿no? En el patio de columnas para desarrollar o bien una presentación, una mesa redonda o un acto corporativo. Y el museo de esa manera está en continuo contacto con la ciudad. Ahora mismo tenemos un ciclo de música dedicado a la colección Carmen Thyssen. Este jueves tenemos un espectáculo nocturno con piano, con obras de la colección Carmen Thyssen que se proyectan sobre el propio patio. En fin, que el museo desde un principio se pensó con una obligación de integrarse en la ciudad. Y ahí está el tema del Belén, colaboramos también con la agrupación de cofradías ahora cuando lleguen los recorridos procesionales, estamos en el Día de Andalucía, estamos con el Día, la Noche en Blanco, el Día de los Museos, ahora estamos con la Fundación Musical Málaga haciendo conciertos con jóvenes artistas malagueños, estamos con la Fundación Vocento, con Fundación Aula Cultura también desarrollando cosas, colaboramos con la Térmica, en fin, nosotros tenemos que estar en Málaga, somos un museo que está sustentado por la ciudad de Málaga y lógicamente tenemos que devolver a la ciudad parte de lo que recibimos, ¿no? Hasta hace poco hemos tenido un programa de visita de asociaciones de vecinos de toda la ciudad, han venido de todos los distritos, más de 1000 personas que han pasado con una visita guiada, en fin. Ese contacto, esa conexión que hablaba Gemma del Corral, ¿no? Es necesario y vital para nosotros. Sin eso no seremos un museo referente. Pues vamos a seguir adentrándonos en la historia de este museo y en las colecciones también, pero una cuestión vital para nosotros, para la televisión, no es otra que acompañarnos de anunciantes que vengan a nuestro programa y a cada uno de los programas. Así pues, como siempre, hacemos una pequeñísima parada en esta medianera de la programación y les invitamos a que conozcan también Málaga de otra forma, de otros referentes, de otra manera y de otras circunstancias, para que todo aquello que les exponemos aquí también sea expuesto en un momento de publicidad y no me digan que no he alargado yo la parte publicitaria para proponerla bien. Así pues, porque queremos mucho a nuestro anunciante, volvemos y seguimos hablando del Thyssen. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Nuestra vueltecita que nos hemos dado por Río Gordo, también aconsejamos, y sobre todo en las fechas ahora que concurren, el visitar ese paso de Río Gordo también es muy recomendable. Como recomendable es que si tenemos un amigo y nosotros estamos satisfechos de todo aquello que PTV nos proporciona desde el punto de vista de la telefonía, de los canales y desde todos los servicios que da esta casa, pues si tenemos un amigo lo mejor es compartirlo con un amigo. Ese plan amistad que PTV propone y que nosotros les lanzamos siempre desde aquí, un plan amistad que llamando al 1650 o entrando en la página de PTV y ese plan amistad nos podemos adherir al mismo y podemos obtener un premio, tanto la persona que nos presenta como el presentado, en relación a muchas y cantidades de premios que podemos adjudicarnos por presentar y hacer amigos de PTV a otra persona y conectarlo también con nosotros. Así pues, desde cada uno de nosotros
Y por cierto, ya lo hemos puesto en marcha porque siempre le decimos que si no nos ponemos en marcha nosotros, ¿cómo vamos a venderles o a decirles y a promocionarles todos aquellos factores beneficiosos que pueden tener por ustedes? Pues nosotros, nuestro plan amistad, entren en la página web o llamen al 1650 e infórmense de todos aquellos aparatos, porque hay muchísimos regalos que pueden adquirir tanto la persona que presenta como tanto el presentado como el presentador. Y este presentador lo que sigue hablando es de ese aniversario del Museo Carmen Thyssen, del Thyssen de Málaga, en estos 8 años que han transcurrido desde la inauguración que hemos estado viendo, y de todo lo que ha supuesto la transformación del enclave y de la estancia de este museo. Y estamos hablando tanto con su directora artística como con su director gerente, tanto con Lourdes Moreno como con Javier Ferrer del museo. Evidentemente, Lourdes, las exposiciones y la implantación de un museo de estas características hace que Málaga esté conectada con otros lugares del mundo, puesto que hay un ir y venir de obras en exposiciones temporales y unas peticiones de obras, y Málaga es referente, como cuando decimos, es que Málaga es referente museístico, pero lo es para los que vienen a visitarlo y para los diferentes museos. Estamos conectados con toda la red museística del mundo, ya no solo por el Thyssen, sino por todos los museos que hay en Málaga, y somos un referente de dejar, de donar, y vemos ya en otros museos del mundo como en determinados cuadros, esculturas, imágenes, en este caso pinturas, proceden de museos de Málaga, y en ese caso también hemos abierto y ampliado nuestra oferta, y el Thyssen es uno de esos culpables. Efectivamente es así como dices. En un principio las primeras exposiciones que hizo el Museo Carmen Thyssen tuvimos un apoyo y como referente muy especial y cercano al Museo Thyssen-Bornemisza, al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, y las primeras exposiciones estuvieron más centradas en préstamos nacionales. Hemos tenido el apoyo de todos los museos importantes del panorama nacional, Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Reina Sofía, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el IBAN, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, los museos de Galicia también. En fin, ha habido colaboraciones fantásticas y sigue habiendo, pero hemos tenido un punto de inflexión en el que las exposiciones del Museo Carmen Thyssen han conseguido obtener colaboración y préstamos de otras instituciones. Eso ocurre en la exposición que tenemos actualmente, en Perversidad, la mujer fatal en el arte moderno, 1880-1950, pero viene ya sucediendo desde exposiciones anteriores, y colaboran con nosotros pues, el Centro Pompidou de París, diversos museos franceses, en esta ocasión lo han hecho varios museos del sur de Francia, y también museos alemanes y colecciones suizas. Y es cierto lo que dices, porque a la importancia y prestigio del apellido Thyssen como coleccionista se ha unido, cuando yo viajo y tengo reunión con directores de otros museos, pues se ha unido otro apoyo que en un principio era inesperado, pero que ha surgido y que ahora es muy potente. Es cuando te sientas en una mesa de reunión y te dicen, ¿qué está pasando en Málaga? Porque está todo el mundo muy informado en el mundo cultural, y Málaga es un referente fuera. Yo casi me atrevería a decir que a veces más fuera que dentro. Generalmente los profesionales saben que la ciudad se ha transformado y te hacen muchas preguntas respecto a lo que está ocurriendo en la ciudad, respecto al museo del que procedes, pero también respecto a otros museos y a cómo la ciudad ha cambiado, a cómo se ha transformado, se ha reinventado a tenor de esta vertebración del mundo cultural, ¿no? Y eso realmente es muy interesante, al mismo tiempo que muy gratificante, ¿no? Salir fuera y ver que una parte de tu trabajo, que es explicar de dónde procedes, que confíen en ti, que sepan que se está haciendo un trabajo serio, pues hay una parte que ya tienes
adelantada. Así que eso está muy bien. Y otro aspecto que ahora se escucha mucho, porque se escucha la Málaga de los museos, las pinacotecas, la Málaga cultural, que Málaga está de moda. También escuchamos mucho aquello de jornada de puertas abiertas. Y precisamente vosotros venís ahora de una jornada de puertas abiertas con motivo del aniversario, que parece que la jornada de puertas abiertas anualmente siempre son las mismas, pero es como la Semana Santa, parece que es la misma y siempre igual, ¿no? Siempre es diferente. En esta jornada de puertas abiertas habéis también puesto en evidencia tanto las exposiciones temporales que ahora están, como la de la mujer que anunciaba, como el decir, llevamos aquí 8 años, esto es lo que somos y todavía podemos dar y mucho más y venir a vernos porque somos parte de vosotros, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, el tema de las jornadas abiertas es para un público que bueno, a lo mejor no tiene la opción de pagar la entrada, el ticket, ¿no? Yo creo que también es un público que no sé, que le gusta ver. Nosotros las jornadas gratuitas las tenemos los domingos por la tarde, de 5 a 8, o sea que cualquiera que esté interesado puede visitar. Se puede ver igualmente de bien que en jornadas de pago, con lo cual... y después tenemos determinadas citas a lo largo del año, como es la inauguración la fecha de celebración de la inauguración del museo, como es el Día de Andalucía, como es el Día de los Museos, como es el Día de los Turistas. Todos estos 4 días son gratuitos, ¿no? Y siempre hay mayor afluencia. Nosotros incluso estudiamos qué perfil tiene este visitante, sí, porque pensábamos que podía ser íntegramente local, residente malagueño, y no es así. Prácticamente los porcentajes de turismo nacional y turismo internacional y del residente se repiten, ¿no? Yo creo que es una oportunidad igual de legítima que la de pago y se puede disfrutar muy bien del museo, ¿no? Con lo cual estamos encantados que nos visiten los domingos por la tarde también. Y coincide también esta apertura, esta jornada de puerta abierta y este aniversario con una exposición que ya adelantaba Lourdes en torno a la mujer, donde también la mujer ha sido protagonista anteriormente y en otra exposición que se va a letargar afortunadamente y se va a programar en el tiempo, pero en el 30 de marzo, se empezaba esta exposición de esta femme fatal, ¿no? De esta mujer fatal, ¿no? Esta mujer fatal. Ya habíamos hecho, no es que fuera un previo, es una exposición distinta, porque el museo hace 2 grandes exposiciones al año en nuestra sala de temporales, pero también tenemos una pequeña sala que es el Salón Noble del Palacio Villalón, con un artesonado bellísimo, y además es una sala muy especial, con unas proporciones fantásticas que permiten ver obras, se podría decir casi que más íntimas, pues grabados, dibujos. Hemos tenido pues las visiones de Sorolla en Nueva York, Goya Ensor, Sueños al vuelo, Gustave Doré con sus visiones por Andalucía, y ahora tenemos Modernas y Seductoras, que es una visión sobre cómo se recepcionó, cómo apareció la imagen de la mujer en la prensa española, en la colección ABC, que es la que ha reunido y mantiene, ¿no? Porque durante todos esos años de finales de siglo y principios del XX, la prensa estaba ilustrada por importantes dibujantes, y es una especie de anticipo de lo que ha sido esta exposición de perversidad a mujer fatal entre los años 1880 a 1950. Son 71 obras con 13 dibujos, 14 grabados, hay 38 pinturas, 3 fotografías y 3 esculturas. Y permite ver un cambio de paradigma que se produce entre el siglo XIX y el XX. Hay un punto de inflexión muy importante, porque si hay una imagen de la mujer proyectada a través de las bellas artes como una belleza seductora, pero traducida de forma negativa, ¿no? de forma, una seducción fatal, pues ese cambio de paradigma se advierte en que hay otras mujeres ya a principios del siglo XX que son transgresoras por ocupar un espacio que no les pertenecía, un espacio que hasta ese momento era
eminentemente masculino. Al principio de la exposición pues está vinculado al simbolismo, al decadentismo. Hay obras de autores como Franz von Stuck, que proceden de Alemania y de una colección suiza. Hay obras del Prado, la de Busquiza, la de Masriera, de Salomé vista por Anglada Camarasa, de Picasso, de la colección de la Casa Natal, que también nos hace pues, nos da especial satisfacción colaborar con una institución de Málaga, y obras de Julio Romero, de Beltrán Masés, de Camoin, un autor francés que viene del Museo de Nancy, del Museo francés, de Zuloaga, y luego a partir de ahí la exposición pues va virando hacia otra sección, esa era la belleza maldita, y en la siguiente, pues como producto de los cambios sociales de la época, el mundo de la noche y de la prostitución pues forma parte, protagoniza las obras de muchos de esos artistas, de X Van Dogen, que está muy bien representado en la exposición, con cuadros muy espectaculares, uno de ellos prohibido en su tiempo, el Chal Español, que es como una referencia a Carmen, ¿no? Ya sabéis que la historia de Carmen es un relato protagonizado por España, por personajes españoles, pero creado por un francés, por Prosper Mérimée, en los años 40 del 19, y esas reinas de la noche, conforme el siglo va avanzando, también van a estar acompañadas por otras mujeres más modernas que van ocupando esos espacios. Y al final, pues la exposición termina con una sección dedicada a la nueva mujer, es un título tomado de una obra, de una comedia, de una obra de teatro de final de siglo que se representó en Londres y que analizaba ese nuevo comportamiento femenino, y ahí pues también aparecen mujeres pintoras, de Tejero, Maruja Mayo, con una personalidad fantástica, y obras de Salvador Dalí, de Pablo Gargallo, de Man Ray, que nos muestra una Coco Chanel, una mujer que hizo muchísimo por devolver a la mujer una comodidad en su vida cotidiana a través de la indumentaria. Creo que es una exposición intensa, que habla de, o que muestra a mujeres, mujeres poderosas, mujeres activas, mujeres seductoras, y cómo la perspectiva en las que fueron interpretadas o vistas por los creadores fue evolucionando y cambiando a lo largo de esos 70 años de historia. Es el referente de la mujer. Por cierto, esta exposición decíamos que se va a proyectar hasta este otoño. Sí, hasta el 8 de septiembre. Y sí. Que la anterior, la de ABC que sí. comentabas, también nos va a llegar hasta en las proximerías o antecediendo al verano, ¿no? Al verano, efectivamente, así es. Con lo cual son las dos temporales que, que van a conjuntarse en este tiempo, además de toda la actividad de la que hemos nombrado. Las escolares son importantísimas. Las en escolares el son importantísimas, y además yo creo que se han convertido en un complemento. Ni Javier ni yo recordamos cuando éramos pequeños haber ido a un museo, porque no, pero ahora sí, pero no, es verdad que se ha yo convertido fui al de en artes populares. Muy bien, sí, por cierto, un museo es que lo recuerdo mucho. también con una colección. Tú eres más joven. Sí. Allí conocí a Trini. Yo fui a la Coca-Cola con el colegio. Madre. Pero ahora se ha convertido en claro, es un complemento de la educación de los escolares, y el Museo Carmen Thyssen recibe más de 8.000 niños, 8.000, en colaboración con Diputación, que también apoya que colegios de la provincia puedan visitar el museo. Y sí, es una labor fundamental, no es la única, pero la verdad es que es muy interesante cómo lo hace el equipo de educación del museo, porque ellos, ellas en este caso, hacen que el público piense. No se trata tanto de darles información, que bueno, está el catálogo de la exposición, el catálogo de la colección permanente, sino reflexionar ante la obra de arte para dar la herramienta y hacer que el público pueda pensar por sí mismo cuando se encuentre, por supuesto, en el Museo Carmen Thyssen, pero en otro museo también, ¿no? Y en ese sentido,
es especialmente interesante. Claro, por el programa educativo 2018-2019, precisamente se analiza y hay una cantidad de actividades, de eventos y de mostrarse, y precisamente también estamos viendo como la presentación y la puesta en marcha de todas estas actividades, de todo ponerse de acuerdo, presentar el Thyssen en Madrid, también ha supuesto, cada vez que vamos a Fitur y presentamos actividades, ahora siempre hay una actividad que es seguir presentando el museo, esa Málaga de los museos que siempre se presenta en Madrid, y las presentaciones que existen siempre, y todas las actividades, y como antes hablabais, es ya con 8 años una marca de referencia, y eso sí es importante, ¿no? Sí, eso es importante. Yo creo que también se debe a la personalidad que tiene el programa educativo, tanto de los grupos a los que abarca como de su planteamiento, sobre todo. Yo creo que se debe un poco a la pedagogía crítica y a esa manera de entender que el público debe ser una actividad participativa, ¿no? Y yo creo que eso lo hace especialmente interesante. En ese sentido, sí es cierto que el punto de partida y la inspiración del programa educativo del Museo Carmen Thyssen deviene del Museo Thyssen de Madrid, que en su momento, cuando se creó, fue muy innovador entre los programas de los museos, del resto de museos del panorama nacional, porque es una forma de entender la educación vinculada al mundo anglosajón. Entonces eso es verdad que fue bastante innovador, y nosotros seguimos esa misma línea de trabajo. Este programa educativo que tiene instrucciones de uso, por cierto, como bien viene dentro del propio libro, dentro de la percepción que tiene, y asistíamos precisamente, veíamos las imágenes de la presentación. 8 años de Thyssen, y ¿dónde se proyecta el Thyssen? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde continúa? ¿Y qué espera? Bueno, yo creo que el Museo Carmen Thyssen Málaga, su objetivo es ser un referente, seguir siendo un referente de la cultura, de la pintura española. Yo creo que nuestro objetivo es defender y conservar y difundir, creo no, lo dicen los estatutos del museo, difundir la colección Carmen Thyssen, que como sabéis está dedicada a la pintura española del 19 y del 20. Queremos seguir creciendo en el museo. Nosotros estamos todavía en el trabajo de recuperar un yacimiento arqueológico que existe en la zona sótano, ¿no?, del propio museo, que es muy interesante, y que prácticamente ya todo el tema arqueológico está resuelto, con lo cual nos falta quizás la intervención de adecuar una pasarela que permita discurrir por ahí. Y, por supuesto, queremos crecer en nuestras exposiciones, en convertirlas en exposiciones internacionales, en la mayoría del programa expositivo. Esto no quiere decir que las exposiciones nacionales, o digamos de temática nacional, como hemos tenido ahora mismo con Iturrino, tenga un éxito, es decir, que ha sido muy bien valorado, pero queremos tener vocación de internacionalización del museo. Comentaba hace un momento Lourdes de bueno, lo que supone la relación, el llevar la marca del museo, esta marca que tú comentabas antes, y de llevar el nombre de la ciudad de Málaga pues en territorios muy lejanos a nuestra ciudad, ¿no? Pues no sé, hablábamos el otro día de que tenemos préstamos pues con un museo creo que era en Moscú, ¿no? Era un Sí. arte contemporáneo, esto he acertado, Museo de Arte Contemporáneo de Moscú, hemos estado en Portugal. Sí. También la importancia que tiene nuestra web, donde está toda la colección volcada, donde tenemos todas las exposiciones que hemos desarrollado. Hay un paseo virtual también. Efectivamente, hay de cada una de nuestras exposiciones, del impacto que tiene no solamente en España, sino en todo el mundo. Nos visitan desde Estados Unidos, desde países bien lejanos, México, Colombia, son gente que lo digo en función de los idiomas en los que nos comunican, ¿no? Después, la proyección que nos da, por ejemplo, Google, ¿no?, que a lo mejor en un trimestre nos lleva a 600.000 visitas en el mundo.
Bueno, esto es un cambio radical en lo que era Málaga, ¿no? Si ahora extrapolamos lo que es nuestro museo, pensemos en los otros museos, también en el tema de educación, ¿no? Porque hablamos de números o de proyección o de turismo, pero también está el tema del pozo que deja cada uno de estos museos en nuestra población, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, que tienen un lugar para su formación, para su cultivar, ¿no? Su cultura. Y bueno, pues todo esto supone un impacto muy importante para el museo, que queremos, bueno, llevar con toda la dignidad posible y proyectarlo al máximo posible en visitantes y en llegar a cualquier lugar del mundo, ¿no? Según si vayamos en offline o en online, ¿no? Bueno, pues Lourdes, ¿ha visto cómo se nos pasa el tiempo? Sí, es verdad. Se nos ha ido rápido. Sí, es verdad. Y hemos hecho la hora hablando del aniversario del museo. Lourdes Moreno, Javier Ferrer, muchas gracias por acudir a nuestra llamada, por estar aquí, por mostrarnos este aniversario, pero sobre todo mostrarnos lo que es el Carmen Thyssen, lo que sigue dando y lo que va a dar en un futuro y lo que supone para Málaga, y estaremos siempre atentos a todas aquellas exposiciones y actividades que tengáis y a seguir con la encomienda, que es grande pero satisfactoria también. Mucho. Sí, sí, muchas gracias. Y nosotros nos veremos el próximo lunes, porque esa es nuestra encomienda, exponernos para que todas aquellas personas que conecten con nosotros sepan todo lo que ocurre en Málaga desde un punto de vista cultural, patrimonial, y estén aquí los lunes de 7:30 a 8:30, que es donde nos conformamos y donde nos hacemos más nosotros desde el aspecto de vista cultural. Hasta el próximo lunes. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.